una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Una vez más, es un placer y es un gozo poder estar delante de ustedes para poder hablar un poco más de la palabra del Señor. El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo tenemos que caminar en nuestra vida como cristianos. El tema del día de esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, se titula Vive conforme a los principios de Dios, basándonos en Salmo 119, 105, que dice de la siguiente manera. Salmo 119, 105. No la encontré. Dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vivimos en una generación, hermanos, donde mucha gente avanza, pero avanza sin una dirección. Mucha gente quiere, anhela venir y tener grandes cosas, pero no quiere venir y acercarse al Señor. Muchos caminan, pero no saben a dónde van. Se toman decisiones todos los días, pero estas decisiones son erradas si no están guiadas por el Espíritu Santo. El salmista, ojalá hubiese hablado desde la comodidad. El salmista habla bajo la experiencia y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Habla esto teniendo una experiencia previa, habiendo ya pasado muchas cosas. Él dice: la única forma en que yo puedo enderezar mi camino es con tu palabra. Y él no dice mediante mi experiencia, mediante mi conocimiento o mediante mis creencias. No, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Por tu palabra estoy aquí. Por tu palabra, porque tú me has guiado, es que yo estoy aquí. Algo muy interesante, y aquí si nos vamos a Génesis, dice la palabra del Señor de que cuando vio la tierra, dice que todo estaba desordenado, y lo primero que hizo Dios fue: hágase la luz. En Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Hoy en día nosotros vemos que existe mucha luz artificial, pero hay mucha ceguera espiritual. Podemos observar ahorita que si apagamos todas las luces se pone un poco oscuro. Pero pongámonos a pensar en nuestra vida, cómo la estamos llevando. ¿Estamos llevando nuestra vida conforme a una luz artificial o la estamos dejando guiar por la luz verdadera? Si yo me estoy dejando guiar por la luz artificial, tomaré decisiones bajo mi criterio, tomaré decisiones bajo mi conveniencia. Pero si yo me dejo guiar por la luz de Cristo, tomaré decisiones acertadas. Tomaré decisiones que harán que mi vida tenga un propósito. Porque yo le puedo preguntar a una persona en el mundo y decirle: ¿qué esperas para tu vida? Y él podrá decir: bueno, me gustaría tener mucho dinero, muchos autos, una familia grande. Pero si yo le pregunto a alguno de ustedes, sé que la respuesta será: quiero la vida eterna. Y póngase a pensar, la palabra del Señor aquí nos dice de que este mundo es pasajero, pero el alma es eterna. Alguien que está cegado, alguien que no tiene luz, alguien que vive en tinieblas, pensará solamente hasta donde sus ojos me lo dejen ver. Pero alguien que tiene la luz verdadera pensará más allá de esta vida. Pensará más allá de lo que le puede ofrecer este mundo. ¿Cómo estamos viendo nosotros?
Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios se debe tomar como una autoridad suprema. Cuando nosotros vamos a un colegio, a un trabajo, o vivimos en un país, existen leyes, estatutos, decretos. Y como ciudadanos, como personal que trabaja en una empresa, como alumnos, tenemos que someternos a estos estatutos. Y no podemos decir, no, es que yo no sabía de esto, porque es nuestra obligación venir y conocer estos estatutos. Porque a ver, si usted viene y está en un trabajo y sabe que su entrada es de las 7 a las 5 de las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, usted no va a llegar a las 9:30. ¿Por qué no va a llegar a esa hora? Porque usted conoce los estatutos de ese trabajo. Usted conoce cuáles son las reglas de ese lugar. Asimismo, no podemos venir y decir, es que yo no conocía de la palabra del Señor. Cuando es nuestra responsabilidad venir y comprender que la palabra del Señor es un estatuto supremo, es un decreto que tenemos que tomarlo con mucha importancia, con la mayor importancia de nuestra vida, la verdad. No es con mucha, es con la mayor importancia de nuestra vida. Antes de hablar de la vida del Señor, tenemos que hablar de la autoridad del Señor. Veamos al principio cómo el Señor viene, o sea, desde Génesis nosotros podemos ver el poder y la autoridad de lo que Dios dice. Dios dice, hágase la luz. ¿Y qué se hizo? La luz. ¿Con cuánta autoridad usted puede venir y decir algo parecido? A lo mucho le dice a su mascota, y si no lo crió bien, no le va a hacer caso. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El Señor viene y nos manda decretos a cada uno de nosotros. Si nosotros reconocemos a Dios como un ente supremo, cuando Él nos dé un decreto, ¿qué tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor, obedecer. Dice, la suma de tu palabra, si nos vamos al Salmo 119, 160, Él dice, la suma de tu palabra es verdad. El problema hoy en día es que muchos creyentes no es que no lean la Biblia, es que no consideran lo suficientemente poderosa la palabra del Señor para obedecerla. Por eso la palabra del Señor viene y dice, escudriñad, no solo leer. Escudriñar las Escrituras, entenderla, venir y sentarme a comprender qué es lo que quiere decir el Señor en su poderío, qué es lo que quiere decir el Señor en su palabra. Porque yo puedo leer un cuento, pero si yo solo lo voy leyendo y no le voy prestando atención, no lo voy a entender. La palabra del Señor también es así. Si yo solo estoy leyendo por pasar el rato, no voy a comprender el mensaje del Señor. Voy a venir y voy a pisotear la palabra del Señor. Qué tan importante es venir y entender la palabra del Señor como algo supremo, que si no lo comprendemos, que si no lo queremos obedecer, lo estamos pisoteando. Imagínese usted que le regalen algo. Usted regale algo, y se lo regala con mucho amor y mucho cariño. Y una persona cuando luego le dice, gracias, y cuando usted se da vuelta lo tira y lo pisotea, ¿cómo se sentiría usted? Yo me sentiría mal. Así hacemos cuando la autoridad del Señor se nos da y no la cumplimos, la pisoteamos. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, nos ha dado un regalo tan grande que no es comparable a nada en este mundo, la vida eterna. Por eso, si Dios tiene la autoridad para cedernos la vida eterna, ¿cuánto más tiene la autoridad para que nosotros obedezcamos? ¿Somos hijos rebeldes o somos hijos obedientes? Cuando la palabra del Señor pierde autoridad en nuestra vida, el hombre se convierte en su propio Dios. Si nosotros ponemos ejemplo en la Biblia, podemos ver en Jueces. Dice que en Jueces 21-25 dice que cada uno hacía como bien le parecía. Esto describe exactamente lo que está pasando hoy en día. Como yo decido, como yo tomo las decisiones, yo me creo que soy el Todopoderoso. Yo me creo que soy el dueño de mi vida. Cuando no es así. Esta vida que yo tengo es prestada. El Señor me la dio para que yo cumpla sus estatutos, para que yo lleve la palabra del Señor a los demás. Pero si yo no tomo la palabra del Señor como la autoridad suprema,
me estoy convirtiendo en mi propio Dios. Nos volvemos idólatras, porque no estamos dándole el primer lugar a Dios. La idolatría no es solamente venir, poner en un altar y adorar. La idolatría es quitarle a Dios el lugar que se merece. Y dice la palabra del Señor que el lugar que se merece es el primero en mi vida. Y si yo se lo quito, estoy volviéndome un idólatra. Suena feo, porque nosotros juzgamos y decimos, esas personas son unos idólatras, pero pongamos a meditarnos, la palabra del Señor es lo primero en mi vida, y si es así, bien, pero si no es así, me estoy volviendo un idólatra, porque no le estoy dando el lugar a Dios que se merece. Vivir conforme a los principios es vivir bajo un gobierno. Venir y entender, amados hermanos, que vivir conforme a los principios del Señor es venir y obedecer los principios que Él nos manda, es comprender de que nosotros no somos libres de hacer lo que queramos. El Señor nos da esa libertad. Él dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero si van a vivir conforme a mis estatutos, tienen que apegarse a ellos. Como los padres. A ver, aquí yo creo que muchos son padres y le dicen, mientras usted vive en esta casa, usted va a hacer lo que yo le digo. Mientras usted y yo seamos salvos, seamos protegidos por el Señor, nos toca hacer lo que Él dice, no lo que yo quiero. Lo que yo quiero es, bueno, gracias a Dios soy cristiano y busco cosas del Señor, pero una persona que no es cristiana buscará los deseos de la carne, los deleites de este mundo. Eso no va con el Señor. Venir y tenemos que entender de que vivimos bajo la soberanía del Señor, así que tenemos que apegarnos a los estatutos que Él hace, a los decretos que Él hace. En Mateo 7, 24, 25 dice, el que oye estas palabras y las hace, edificó su casa sobre la roca, pero el que oyó estas palabras y no las hace, es como aquel que edificó su casa sobre la arena y la casa se derrumbó. Es simple, yo creo que aquí no hay mucho que venir y analizar. La palabra del Señor es clara y dice, si sigues mis mandamientos, vas bien. Si sigues mis mandamientos, tu vida será bendecida. Si sigues mis mandamientos, te irá bien en esta vida. Si no lo sigues, te irá mal. Algo muy interesante sucede con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces se alejó del camino del Señor. Y el Señor les decía, va a venir juicio por ustedes. Y si leemos las Escrituras, llegó juicio a Israel, llegó esclavitud. Pasaron vagando en el desierto mucho tiempo porque se quejaron. Si lo hizo con Israel, ¿usted cree que no lo puede hacer con nosotros? El Señor tiene la autoridad de corregirnos. Eso es lo que Él hace. El Señor no es alguien de que, mira, tienes que hacer esto, si no, pues te va a ir mal, y hasta ahí. No, nos va a ir mal. El Señor castigó a su pueblo porque desobedecía. Él hará lo mismo con nosotros. Si somos desobedientes, el Señor va a poner un castigo sobre cada uno de nosotros para que volvamos al redil. Nosotros podemos ver a los hijos que tenemos, los castigamos porque los amamos, los corregimos porque los amamos. El Señor entregó a su Hijo porque nos ama. ¿Cuánto más no tiene la autoridad para corregirnos? La palabra del Señor es un proceso de madurez espiritual. Venir y entender de que el Señor tiene la autoridad sobre cada uno de nosotros es aprender a vivir, es aprender a madurar. Dice, muchos quieren resultados sin proceso, pero Dios forma el carácter mediante su palabra. En el 71 de 119 de Salmos dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y va en la línea que íbamos diciendo. El Señor necesita, si nosotros no sabemos cómo actuar, el Señor nos va a mandar algo para que aprendamos a actuar de esa manera. Aquí el salmista lo dice, qué bueno que el Señor me humilló, qué bueno que me pasó esto, porque de lo contrario no hubiese aprendido tus estatutos.
Y es que así somos los seres humanos. Hasta que no nos pasa algo, no queremos hacer caso. Y el Señor lo sabe. Y el Señor nos va a dar la corrección, no nos va a consentir, Él nos va a corregir. Porque un padre que ama a su hijo, corrige, no consiente. Mira, el mal le dice, esto no es así. Y hace la corrección inmediatamente. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender de que esto es bueno. Hay que aprender de que esto no es que nos esté castigando, es que es necesario para que nosotros podamos decir, gracias Señor. Si esto no hubiese pasado, ¿quién sabe dónde estaría? Veamos nuestras vidas. Los que nacimos en la iglesia, podemos decir, ¿a dónde estaría yo hoy si yo no hubiese nacido en esta iglesia? Podemos decir nosotros, gracias. Podemos decir los que no nacieron en la iglesia, me refiero a que desde pequeños no están. ¿A dónde estaría hoy usted si no hubiese conocido a Cristo? Aquí hay muchos testimonios de hermanos que dicen, mira hermano, yo era alcohólico, mira hermano, yo robaba, mira hermano, yo pasé tantas cosas malas en mi vida, pero Dios me salvó de ellas. ¿A dónde estaríamos nosotros si no hubiésemos obedecido la palabra del Señor? Y el Señor nos enseñó en muchas ocasiones que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Corregir, esa es la palabra clave. La Escritura es para corregir nuestro camino. Por eso el salmista viene y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le hago un reto. Cierre los ojos, no ahorita, cuando esté en otro lado, que no sea aquí, no vaya a hacerse caen aquí. Cierre los ojos y trate de caminar 15 metros recto. No va a poder. De alguna u otra manera se va a desviar. ¿Sabe por qué? Porque como tiene los ojos cerrados, no mira, hay oscuridad. Así va a ir nuestra vida si nosotros, sin dirección, si nosotros no tomamos y no entendemos que tenemos que venir y obedecer la palabra del Señor. La obediencia forma el carácter. Dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo hará? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestra manera de vivir? ¿Cómo nos podemos guiar en esta vida? Con guardar tu palabra. ¿Usted quiere saber un consejo que le va a servir para toda la vida? Guarde la palabra del Señor. Atesore la palabra del Señor. Y si usted hace eso, aprenderá obediencia, formará un carácter cristiano. Y algo muy interesante que sucede es que los que están a su alrededor también serán bendecidos. Si usted es una persona necia, que no quiere obedecer la palabra del Señor, déjeme decirle, amado hermano, que no solo usted y no solo yo me voy a ver afectado. Podemos ver en Primera de Reyes el reinado de Acab. Si nosotros vemos el reinado de Acab, Acab toma por mujer a Jezabel, y entre ellos vienen y hacen todo lo que era malo delante del Señor. Edifican altares y dejan de lado al Señor Jehová. Entonces, viene Elías y con la autoridad que Dios le da, dice, vamos a leerlo, dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Estamos bajo el contexto de que Acab está haciendo lo malo. Y dice así, entonces Elías Tisba, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acab era el rey, Acab era el gobernador, y estaba haciendo lo malo. Y por culpa de que él estaba haciendo lo malo, el pueblo se estaba desviando. Como él estaba haciendo lo malo, como él estaba haciendo lo incorrecto,
¿quién se vio afectado? Él y el pueblo. Y dice la palabra del Señor que por 3 años no llovió. Las decisiones que estemos tomando, el camino que yo llevo, no me afecta solo a mí, afecta a los que están a mi alrededor. Y si usted ama a los que están a su alrededor, si usted ama a su familia, tomará el camino correcto. Si usted no lo ama, haga lo que quiera. Si usted no ama su vida, haga lo que quiera. Si usted quiere el castigo eterno, haga lo que quiera. Pero si usted no lo quiere, guarde su palabra. Medite en su palabra. Los principios de Dios versus la presión del mundo. Hoy en día, el mundo, no es necesario que venga alguien a decirnos, mira, haz lo malo. Desde lo que vemos en el mundo, desde lo que vemos a nuestro alrededor, nos insta a hacer lo malo. Vemos personas que vienen y dicen, este camino es más rápido, este camino es más rápido para llegar al éxito terrenal, pero es el más rápido para llegar a la perdición eterna. ¿Qué estamos haciendo? La presión de este mundo, tenemos que entender que dice la palabra del Señor, no lo digo yo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No nos adecuemos a las leyes de este mundo. No vengamos y tratemos de seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, nos va a ir mal. Porque ¿a dónde me va a llevar venir y ser una persona alcohólica? A perder mi familia. ¿A dónde me va a llevar venir y ser una persona que tiene miles de parejas? A tener enfermedades venéreas, a perder mi familia. No te lleva a nada bueno las pasiones de este mundo. No te lleva a nada bueno lo que este mundo te ofrece. Este mundo solamente te ofrece, aunque a la vista parece algo bueno, es perdición. Dice la palabra del Señor, a los hombres hay muchos caminos que parecen de bien, pero su fin es camino de muerte. Si yo me dejo guiar por lo que yo creo, voy a tener un fin que no me va a agradar. El mundo no premia los resultados. No premia los resultados de venir y ser obediente, pero es que a mí no me interesa que el mundo me premie por ser obediente a Dios. A mí me gusta que Dios me honre por la obediencia que le estoy haciendo. Dios nos dice que hagamos lo correcto. Caminar bajo los principios trae oposición. Ahorita para fin de año podemos ver pecado por todos lados. Muchos de nuestros amigos por el trabajo, conocidos del trabajo, presión del trabajo, nos va a instar a que nosotros vengamos y hagamos lo malo. Pero nosotros tenemos que entender que esta presión que nos va a poner el mundo no me tiene que afectar. Tengo que venir y apartarme de eso porque no es lo correcto. Vivir conforme a los principios del Señor te va a hacer diferente. Y ser diferente es ser incomprendido para las personas que son normales. Nosotros somos diferentes, amada hermana. Nosotros damos la otra mejilla si alguien nos ofende. Nosotros, si alguien nos ofende, no respondemos ofendiendo. No respondemos pagando mal por mal. Somos diferentes, porque nosotros no pagamos mal por mal, pagamos con bien. Si alguien nos ofende, nosotros lo bendecimos. Si alguien nos quiere lastimar, nosotros oramos por esa persona que nos quiso lastimar. Y esto a la vista del mundo es diferente y no le gusta. Y nos quiere poner trabas, y nos quieren poner, y este es loco que anda haciendo esas cosas. Pero así nos van a ver el mundo, porque somos diferentes, porque nosotros sí tenemos luz. Nosotros tenemos a alguien que nos va alumbrando nuestro camino. Nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra vida. Y si nosotros tenemos la palabra del Señor en nuestra vida, no vamos a caer. ¿Por qué uno enciende, cómo es que se llaman estas? Enciende candelas cuando se va la luz en su casa? Porque sabe que si está en la oscuridad se va a tropezar con algo. Si sabe que está en la oscuridad puede que bote algo valioso. Por eso encendemos nuestras luces.
Por eso encendemos nuestras candelas cuando se va la luz, o cuando cae la noche. ¿Me va a decir usted que usted cuando cae la noche deja las luces apagadas para estar en la sala? No, usted enciende la luz porque quiere ver lo que está a su alrededor. El Señor es una lumbrera a nuestro camino porque Él nos está guiando por el camino correcto. Él nos está llevando por la vereda verdadera. Y dice el Señor, reconócelo en todos tus caminos. Mucha paz tienen los que aman tu ley. 119, 165 del Salmo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y tiene mucha razón. Veamos dos hogares, un hogar cristiano y un hogar no cristiano. El hogar cristiano enseña amor, enseña paciencia. El hogar no cristiano enseña gritos, enseña malos tratos, enseña algo que no es bueno. Y uno dice, se nota, es algo muy importante que los que caminamos en luz hacemos notar porque somos diferentes. Y dicen, wow, aquella familia es diferente. Aquella familia no hace lo que nosotros hacemos. Ellos hacen algo mejor. ¿Y saben qué es lo mejor? Obedecer la palabra del Señor. ¿Saben qué es lo mejor? Ser guiados por el Espíritu Santo. No basta solo con conocer los principios, si no se conoce a Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 5:39 al 40, dice, escudriñáis en la Escritura y no queréis verme a mí. Cristo es la luz perfecta, el camino verdadero y el modelo absoluto. A veces, amados hermanos, cometemos el error de que con solo leer es suficiente. No, dice la palabra del Señor, de que muchos escudriñan su Escritura, pero no lo quieren ver. Así como muchos dicen, ustedes me seguís porque les di de comer. ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Lo seguimos porque alguien me dijo que lo siguiera? ¿Lo sigo por un interés? ¿Lo sigo porque no tengo nada que hacer? ¿Porque ando probando? Si lo sigo de esa manera, van a llegar las dudas y me voy a retirar. Yo tengo que seguir al Señor por amor. ¿Por qué? Porque Él me amó primero, entregando a su Hijo por mi vida. ¿Por qué tengo que seguir al Señor? ¿Cuáles son las razones? Por obediencia, porque anhelo la vida eterna, porque amo al Señor. Por eso vengo yo y tengo que obedecer su palabra. El salmista, les dije que hablaba bajo la experiencia. Oiga, en el Salmos 3:1 dice de la siguiente manera, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. El salmista tenía muchos enemigos, naciones que querían destruirlos. Y no solo naciones, sus hijos también querían verlo mal. Uno violó a su media hermana, el otro quería derrocarlo. Muchos eran los adversarios del salmista, muchos son los adversarios que tenemos nosotros. Pero dice en el versículo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Porque el salmista tenía la confianza en Cristo, porque él de todo corazón comprendió la palabra del Señor de que nunca le iba a abandonar. Por eso él decía, yo me acosté y dormí y desperté. Logré dormir. Cuando uno tiene muchas adversidades, le cuesta conciliar el sueño. Cuando tiene muchas deudas, viene y está pensando, ¿cómo pagaré esto? Cuando tiene muchos problemas, no puede conciliar de una manera correcta. Ahora imagínese todos los problemas que tenía, sus problemas, imagínese sus problemas. Si usted está agobiado de tantos problemas, y si usted conoce la palabra del Señor, se ha dejado guiar por estatutos y decretos del Señor, entenderá que Dios no lo va a desamparar. Cuando la tierra tiembla, los cimientos sostienen el edificio.
¿Cuáles son nuestros cimientos? Cuando nuestro mundo se pone a temblar, ¿mi cimiento tiembla o está firme? Pongámonos a pensar, meditemos en ello. La palabra del Señor viene y dice de que el salmista muchos problemas tenía, muchos adversarios, muchos enemigos, pero él podía dormir y él podía descansar porque Jehová lo sustentaba. Y si lo sustentaba a él, me está sustentando a mí. Hoy Dios llama a personas, no está llamando a personas religiosas, llama a personas que quieran cumplir su palabra. Dios está llamando a personas rendidas, que puedan conocer no solo los versículos, sino aplicarlos a su vida, sino obedecerlos de la manera que Él dice. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Cristo no es una emoción, es una decisión, no es un evento, es una entrega de nuestra vida. ¿Está usted, amado amigo, preparado para entregarle su vida al Señor? ¿Está usted, amado hermano, que no ha caminado bajo la luz del Señor, de venir y volver a ser alumbrado por la luz de Cristo? Si es así, puede pasar aquí al frente. Si no, la palabra del Señor es clara cuando lo dice con Sofonías. Con Sofonías sucedía de que el pueblo había estado mal. Pero él dice, si ustedes se arrepienten, puede que el juicio pase de ustedes. Vamos a leer ya para ir concluyendo. Y dice así, en Sofonías capítulo 2 versículo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, dice en el versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seáis guardados del enojo de Jehová. ¿Estamos nosotros preparados para buscar la verdad? Si lo hacemos, podremos librarnos del juicio de Jehová. Podremos librarnos de todo lo malo de este mundo. Podremos librarnos de la muerte eterna y anhelar la vida con Cristo. Para conclusión, el versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor les bendiga.